Hemofilia Out Loud. Hablemos de hemofilia. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Hemofilia Out Loud. Hablemos de hemofilia. Hoy os proponemos un interesantísimo viaje por la historia de esta enfermedad rara que gracias a este podcast cada vez es menos rara. Y vamos, a recorrer diferentes hitos, diferentes épocas complicadas en las que, por ejemplo, un mínimo golpe podía tener consecuencias fatales, funestas, hasta llegar a la actualidad, donde un paciente con hemofilia, una persona con hemofilia, puede tener una vida bastante similar a la de una persona que no tiene hemofilia. Y para meternos en la máquina del tiempo y hacer este viaje, pues contamos como siempre con los mejores expertos. Así que damos la bienvenida a Nino Aya, hematólogo del Hospital Universitario y Politécnico de la Fe de Valencia. Bienvenido, Nino. Muy buenas. Para mí es un placer compartir este espacio con vosotros. Vamos a aprender mucho, estoy seguro, contigo, en este repaso histórico, en el que también nos acompaña Sandra Menoyo, MSL de Hematología de SOVI. Sandra, bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Yo encantada de estar aquí con vosotros. Pues vamos a empezar por el principio, doctor. ¿Cuáles son los primeros tiempos de esta enfermedad? ¿Cómo se empezó a diagnosticar? ¿Cómo llegó a nuestros oídos? A ver, la hemofilia sabemos que es la principal de las diátesis. Diátesis es facilidad para algo, ¿eh? Entonces, la principal de las diátesis hemorrágicas congénitas. Los primeros registros de esta enfermedad están en el siglo II de nuestra era, después de Cristo, ¿vale? Son anotaciones en el Talmud donde se eximía de circuncidar a niños varones que tuvieran ya antecedentes de sangrados en hermanos, es decir, en dos hermanos previamente había habido sangrados o incluso muerte de alguno de ellos, pues entonces se eximía de la circuncisión. Ahí es un poco donde arranca el conocimiento de esta patología. El paso siguiente, es decir, como más importante en lo que es la historia de la enfermedad, está a principios del siglo XVIII, del siglo XIX, cuando Otto lo que hace es una descripción de que es una enfermedad ligada al sexo. Es decir, ahí se acota un poco lo que es la enfermedad. Y el conocimiento de la proteína deficitaria, es decir, la descripción del factor 8 está en 1937. En el 37 conocemos el factor 8 y en el 48 Pawlowski en Argentina, mezclando plasma de dos pacientes hemofílicos, él deduce que hay dos hemofilias, que no solo hay una hemofilia, porque el plasma de un hemofílico corrige el del otro y viceversa. Y es en el 52 donde se reconoce, se describe ya la existencia del factor 9, que inicialmente se le llama factor Christmas en honor al paciente que tenía este déficit, ¿vale? Son momentos claves en lo que es el diagnóstico de la enfermedad. Cuanto al tratamiento, antes del siglo XX, la enfermedad no tiene tratamiento, es decir, la esperanza de vida ahí está en torno a 10 años. Y es cuando en el principio del siglo XX es donde empieza la era de la transfusión. La transfusión, aunque hay transfusiones descritas en el siglo XVII, es decir, experimentos con animales, pero hasta que no se conoce y se describen los grupos sanguíneos, y eso ocurre en 1901 con Steiner, no se puede hacer transfusiones, porque es cuando se conoce el grupo AB0. El grupo AB0 tiene anticuerpos naturales. Si ponemos sangre distinta, no compatible, pues vamos a tener una reacción transfusional importante, incluso puede condicionar la vida. Ese es el momento donde empieza a poderse hacer transfusiones ya, que es lo único que hay como tratamiento a principios del siglo XX, ¿vale? Y ahí sí que vamos evolucionando. Y al principio hay transfusiones de sangre total, es decir, a partir de más o menos la segunda década
Y aquí hay que mencionar, es decir, que las guerras mundiales fueron también momentos verdaderamente lamentables para la sociedad, pero de cara a la transfusión, todas las guerras sirven para experimentar, ¿no? Es decir, en este caso, a nivel de experimentación, a nivel de lo que es salud, ¿no? Y en este caso, las guerras también marcaron un poco el cambio en aspectos de la transfusión. En la Primera Guerra Mundial se empieza a utilizar el citrato sódico para mantener la sangre, es decir, que hasta ahí había que utilizar transfusiones brazo a brazo, ¿vale? Y ahí con el citrato sódico ya se empieza a almacenar sangre. Y en la Segunda Guerra Mundial ya se empieza a fraccionar la sangre. Y eso es en los años 40. Y ahí es cuando empieza la utilización del plasma en el paciente hemofílico, que es lo único que tenemos hasta ahí. Un momento también muy importante, es decir, en el tratamiento de la hemofilia, sobre todo en la hemofilia A, porque es la descripción por Judy Poole en el 66 del crioprecipitado. Los crioprecipitados están sacados del plasma, el plasma descongelado, al final hay un pozo, ahí es el precipitado, que es muy rico en Willebrand y factor 8. Y eso es lo que nos dio paso a poder luego gestar, es decir, los concentrados de factor, los concentrados liofilizados que empezaron a utilizarse en los años 70. ¿Vale? Y esos son momentos muy importantes, igual que otro momento muy, muy, muy importante, debido a estos liofilizados iniciales, no estaban inactivados viralmente. Entonces luego nos vino la epidemia de hepatitis C y hepatitis de todo tipo, es decir, sobre todo C y B, y al principio de los 80 el SIDA, ¿vale? Entonces, otro momento histórico del tratamiento de la hemofilia es la inactivación de los liofilizados obtenidos del plasma, ¿vale? Y eso a partir del año 85, donde están todos inactivados viralmente, pues es el momento también muy crucial, ¿no? Es decir, que al principio el plasma, los años 40, el 66, el crioprecipitado que nos da paso a los liofilizados, y la inactivación, que es lo que hace que se rompa esa transmisión de enfermedades hemotransmisibles y volvamos a ir ganando una esperanza de vida en estos pacientes que se va a ir acercando poco a poco a lo que es la población general, ¿vale? Eso es un poco los momentos más importantes, es decir, después han venido productos, los recombinantes a principios de los 90, que ha significado, es decir, una mayor disponibilidad de tratamiento para estos pacientes, mayor seguridad también, y diferentes generaciones de los productos recombinantes. Y ya en este siglo, en el siglo XXI, pues productos de vida media prolongada que van a facilitar sobre todo la calidad de vida de estos pacientes. Y ya para al final, es decir, en la segunda década de este siglo, tratamiento en los sustitutivos o en la incorporación de la terapia génica en el momento actual, junto con productos de vida media para la hemofilia mucho más prolongada que los que disponíamos con anterioridad. Eso es un poco la visión general de lo que es la historia y el tratamiento de la hemofilia, de esta patología que en el fondo nuestros pacientes pues tienen bastante suerte, porque el progreso que se ha tenido en las últimas décadas ha sido muy sustancial, muy sustancial. Pues magnífico resumen, Nino. Luego iremos desglosando diferentes episodios, diferentes momentos históricos significativos. Y bueno, Sandra nos ha hecho un resumen del doctor magnífico que abarca muchísimos siglos. En cuanto a la investigación que ha aportado Sobi, nos vamos a épocas más recientes, ¿no? ¿Cuáles son las grandes aportaciones que ha hecho Sobi? Claro, sí, yo me voy a centrar un poquito en la última década, ¿no? Y en línea de lo que decía Nino, este progreso tan significativo,
pues al final Sobi ha ido un poco en la línea, evidentemente, de esta evolución en el enfoque terapéutico de esta enfermedad. Y al final, pues la intención siempre ha sido ir alcanzando objetivos cada vez más ambiciosos, ¿no? Y eso al final responde a mayores niveles de protección, pero también de prevención. Ahora mismo, como decía Nino, es verdad que estamos viviendo un momento de revolución, ¿no? En las últimas décadas, en los últimos años incluso, y se prioriza pues ya no solo el evitar que haya sangrados, ¿no? Y prevenirlos, sino también pues preservar la salud articular, reducir el dolor y en definitiva pues aumentar la calidad de vida de los pacientes. Bueno, al final se intenta buscar, y desde SOBI es también el objetivo que tenemos, no solo evitar los sangrados, sino intentar garantizar que los pacientes con esta enfermedad pues puedan tener un desarrollo físico y funcional lo más similar a una persona que no la tuviese, ¿no? Y de hecho ahora mismo también se habla mucho, ¿no? El intentar alcanzar estos niveles lo más cercanos a la normalidad para alcanzar este objetivo. Esto en el caso de la hemofilia A, y en el caso de la B, bueno, y de la hemofilia en general, ¿no? Pues seguir evitando estos sangrados espontáneos y haciendo mucho foco también en la salud articular. Bueno, pues pasado y presente y futuro combinados en este podcast. Nino, vamos hacia atrás. Principios del siglo XX, un simple golpe podía tener consecuencias fatales. ¿Dónde está ese cambio? ¿Dónde está esa frontera en que de repente, vamos, después de mucha investigación, se pueda marcar un nuevo camino en busca de una supervivencia más prolongada de estos pacientes? El principio del siglo XX, como comentaba antes, solo teníamos transfusión de sangre total, ¿no? Es decir, en los años 40 se empieza a utilizar plasma. Aquí podemos tener como ya llevo bastantes años en el mundo de la hemofilia, tengo anécdotas de mis pacientes mayores, donde en estos momentos tenemos una sanidad universal, ¿no? Es decir, pues pacientes en la mitad del siglo pasado, por ahí, tenían que ir a comprar el plasma para ponérselo. Es decir, eran unas situaciones que, visto con los ojos de los sanitarios actuales, llama un poco la atención, ¿no? Es decir, pero significaba que a lo mejor con el plasma que podían comprar y ponérselo, pues no desangrarse, que era lo que podía pasar con esta enfermedad en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Em, el momento de decir, teníamos plasma, teníamos el crioprecipitado y tenemos los liofilizados, es decir, y la inactivación. Hasta ahí, esa es la gran revolución del tratamiento de la hemofilia. Es decir, la inactivación viral de los liofilizados, porque el HIV y las hepatitis sí que fueron una mella en lo que es la evolución creciente siempre de la esperanza de vida de estos pacientes. Entonces, en el momento que se inactivan, la esperanza de vida del hemofílico sigue su progresión acercándose. Es decir, nunca va a ser igual, o al menos en el momento actual todavía no es lo mismo que el paciente sin hemofilia, ¿vale? A no ser que dejáramos un paciente grave como un paciente no grave permanentemente, porque el paciente no grave, eh, y eso también lo conocemos de publicaciones antiguas, eh, grupos de portadoras de hemofilia o pacientes leves pueden ser más longevos, porque si tú puedes cubrir bien una hemorragia, ellos tienen ese déficit de factor, le previene un poco de enfermedad cardiovascular, con lo cual podríamos llegar incluso en una situación súper ideal a llegar incluso a sobrepasar la línea como con respecto a la población general, ¿no? Es decir, pero eh, en lo que es la realidad, es decir, que inactivación viral de esos productos, ese fue, digamos, como el momento clave en lo que es la esperanza de vida. Y toda la mejora que se ha producido después con los recombinantes de diferentes generaciones y tratamientos de no reemplazo, ¿vale? Pues estamos ganando en calidad de vida y en mejorar situaciones de que las aceptamos y las tenemos todavía, de la época que estos pacientes no llevaban un tratamiento profiláctico adecuado.
¿Han evolucionado los objetivos terapéuticos que tenía la medicina para afrontar esta enfermedad con el paso del tiempo o hay unas líneas comunes que se mantienen? A ver, ha ido evolucionando y, a ver, yo recuerdo donde hace unos 20 años nos planteábamos si el paciente, comentado antes, que el tratamiento ideal en el paciente hemofílico es eh, evitar el sangrado, es decir, profilaxis primaria, bien con tratamientos de reemplazo o tratamiento de no reemplazo, intentar evitar el sangrado. Entonces, yo recuerdo, hace unos 20 años, nos cuestionábamos, es decir, expertos en hemofilia, si el paciente hemofílico adulto había que continuar con la profilaxis, porque estaba claro que el niño lo poníamos en profilaxis. En aquellos momentos, hace unos 20 años, es decir, una vez pasada lo que era el problema del SIDA, nos planteábamos profilaxis después de 2 o 3 hemartros. Era como esperar a ver la sintomatología del paciente. Porque sí que conocemos que alrededor del 15% de los pacientes hemofílicos graves se comportan más como un moderado. Y entonces algunos de ellos empezábamos la profilaxis más tarde. En el momento actual empezamos la profilaxis en torno al año de vida. ¿Vale? Es decir, en ese sentido hemos cambiado porque empezamos la profilaxis antes. Y en los últimos años hemos cambiado objetivos de valores valle de factor. Con la terapia de reemplazo lo que hacemos es que hacemos un pico de factor y luego hasta la siguiente dosis que ponemos llegamos a un mínimo. Pues hace 30 años, es decir, cuando yo empecé en el mundo de la hemofilia, hablábamos de profilaxis, de pasar el objetivo era que esos valles no bajasen de 1. Es decir, la definición era eso, tratamiento regular y que en el momento más bajo de factor que no me baje de 1. Es decir, convertíamos un paciente grave en un paciente moderado en sus peores momentos. En la última década el objetivo ha cambiado y hemos aumentado el valor valle de factor y ahora ya hablamos de que no nos baje de 3. Incluso en pacientes que tienen más tendencia al sangrado, 5. Y así progresivamente vamos como siendo más ambiciosos. Aquí hay un problema, es decir, histórico, y es que tratamos una enfermedad que el coste económico es muy elevado. Es decir, y eso siempre ha sido un inconveniente para tratar a estos pacientes. Si tuviéramos, igual que es un inconveniente para todas las áreas geográficas donde los recursos son más limitados que tenemos en el primer mundo, ¿no? Es decir, claro, dicho lo de primer mundo, con muchas reservas. A lo mejor el primer mundo es el otro, pero bueno, es mejor hablar de sociedades con recursos económicos más elevados, ¿no? Entonces, pues hay que jugar con los recursos que tienes y con eso intentar que tu paciente esté lo mejor posible, ¿vale? Pero sí se ha ido incrementando los objetivos para que el paciente cada vez esté más protegido y la probabilidad de sangrado sea menor. Nino, lo has esbozado antes, nos has situado antes en esos turbulentos años 80, difíciles años 80, con la epidemia del VIH golpeando, con la comunidad médica y científica en jaque. ¿Cómo afectó directamente a este entorno de la hemofilia? Pues la verdad es que fue un momento triste, fue un momento negro para la patología de la que hablamos hoy, ¿no? Es decir, veníamos de una época de mejora, de donde los pacientes habían tenido acceso a los concentradores de factor y eso les permitía hacer tratamientos incluso a nivel ya de domicilio, para hacer tratamiento lo más precoz posible de las hemorragias. Y esta infección, que fue una infección que inicialmente era mortal, pues supuso un verdadero trastorno porque gran parte de nuestros pacientes se infectaron, sobre todo los graves, y parte de ellos fallecieron. Fue un momento verdaderamente
triste para todos, para las familias con hemofilia, para los médicos dedicados a esta patología, algo que verdaderamente y afortunadamente después no se ha vuelto a repetir. ¿Qué se cambió, Nino? ¿Qué ha cambiado hoy en día para que algo así no pueda volver a suceder? Pues digamos que hay como dos acciones fundamentales, es decir, hubo un primer momento donde se investigó de forma rápida a qué podía ser debido, es decir, ahí es cuando se identifica el virus y se toman medidas, es decir, se investiga de qué medidas podíamos hacer para evitar esas consecuencias o consecuencias posteriores. Y ahí es cuando se incorporan la inactivación viral de los concentrados de factor. Esa es una de las medidas, la primera medida, y luego en los años siguientes, principio de ahí ya se está la maquinaria para buscar productos no sacados del plasma, pues en principio de los 90 nos llegan a tenemos disponibilidad de estos tratamientos de los productos recombinantes, concreto en España llegan en el año 93. Entonces esos son como los dos puntos fuertes eh, de cara a protegernos de esos riesgos, la inactivación viral del plasmático y los productos recombinantes que aparecen en los años 90. Y ahora hablando un poco de esta evolución, ¿no? Y de poner los objetivos más allá, de haber conseguido tratar esos sangrados, incluso prevenirnos. Pero hay muchos pacientes que todavía hablan de dolor, que es ¿no? Es una de las preocupaciones, entiendo, en la patología y en concreto de dolor en las articulaciones. ¿Tú cómo lo ves en la consulta? ¿Cómo les afecta esto a los pacientes? Pues sí, como ya comentaba antes, esto viene de la época donde la profilaxis no se pudo llevar a cabo bien. Entonces, en estos momentos, muchos pacientes tienen artropatía hemofílica, ¿vale? La artropatía es el envejecimiento, es decir, un mundo que nos dedicamos a la hemofilia sabemos que es como una artrosis, es un envejecimiento de la articulación muy rápido, ¿no? Entonces, conviven con el dolor, es decir, lo que disponemos de tratamiento. Muchos de nuestros pacientes llevan antiinflamatorios, con lo cual, aunque no lo lleven de forma permanente, pero a veces sí que le ponemos, como hacemos con el paciente anciano con artrosis, es decir, le pones tanditas de a lo mejor algún antiinflamatorio o analgesia. Tenemos también diferentes analgésicos que nos van a ayudar a que este paciente se sienta mejor, ¿vale? Y luego tiene también, el dolor es una percepción personal, entonces ahí siempre debemos de tener recursos psicológicos para sobrellevar mejor este problema, ¿vale? Tenemos fármacos y tenemos eh, terapia psicológica para el dolor. En general son pacientes que nos sorprende a los mismos tratantes cuando vemos sus articulaciones en las exploraciones por imagen, que no les duelan más todavía de lo que les duele, ¿vale? Porque sí que son articulaciones muy lesionadas. Es decir, es un paciente que está acostumbrado a convivir con ese dolor, pero disponemos de elementos para poderles ayudar. Y como decías, ¿no? En esos sangrados más evidentes que al final generan pues esta artropatía a largo plazo. Cuando no hay ese sangrado evidente, pero a veces el paciente todavía acusa cierto dolor, ¿crees que hay cierta relación a veces en esta percepción del dolor cuando no hay sangrado evidente con algún microsangrado que no esté dando la cara de forma muy explícita? Esto podría ser, es decir, que haya pequeños sangrados que al final también provoquen lesiones en la articulación. Pero yo, en mi experiencia, veo más pacientes que no les molesta la articulación o les molestó hace unos días, no les molesta, los ves en la consulta y cuando le hacen la ecografía, tú ves que en esa articulación hay sangre, vamos. Y entonces, a veces es que no han percibido, pero es algo que está ahí. Más que microsangrados, que hay un sangrado objetivado con la ecografía. La exploración de las manos y la sensación del paciente no se percibe, pero cuando pones la ecografía te das cuenta que hay un sangrado. Claro. Y qué importante, ¿no? Detectarlo, supongo, a tiempo. O sea, a veces si el paciente no acusa dolor,
imagino que tenéis alguna forma más sistematizada de ir detectando eso, como decías, con el ecógrafo. Sí, ¿Cómo lo hacéis en consulta para...? sí, nosotros, nuestro grupo, somos pioneros. Llevamos unos 20 años más o menos con un ecógrafo en la consulta. Con lo cual, ante la más mínima duda, o incluso de forma rutinaria ya en los últimos años, tú haces ecografías en la consulta, ¿vale? Y si no llegas, pues bueno, siempre tienes el servicio de rayos que te ayuda, que disponen, son especialistas y además disponen de mejores aparatos que los que tenemos nosotros en la consulta. Pero sí, el ecógrafo se ha convertido en nosotros desde hace 20 años y después, igual que en otras consultas médicas, en este momento el ecógrafo es algo muy, muy necesario en muchas especialidades. Nilo, ¿se podría decir ahora mismo que una persona con hemofilia puede aspirar a llevar una vida similar a una persona sin hemofilia? Pues con un poco de cuidado, es decir, y responsabilidad, es decir, que es una enfermedad que tiene tratamiento, luego tiene que cumplir. Eh, Aquí hay una época de la vida, es decir, que es complicada, porque el cumplir del niño es una de las partes más fáciles, porque está el padre. Los padres eh, son los mejores cumplidores. Es decir, los que tenemos hijos sabemos que estamos ahí pendientes de ellos y entonces, aunque te duela, algunas de las acciones que tienes que tomar, haces que se cumpla. Hay un periodo crítico, que es la adolescencia, y entonces ahí a veces tenemos pacientes que han estado muy bien tratados con profilaxis, todas sus articulaciones bien, y en esos 2 o 3 años de rebeldía se te fastidia alguna articulación. En general se pasa esa época y en general el paciente, y ahí también, es decir, pero es una fase de riesgo, ¿vale? La adolescencia. Y luego en general va a llevar un buen tratamiento y va a llevar con sus cuidados, siguiendo su tratamiento, una vida próxima a lo que es un paciente sin hemofilia, ¿vale? Y estamos en Europa, tenemos muy buenos tratamientos, con lo cual eh, va, va a ser muy cercano a lo que es la población general. Y de todo este recorrido histórico que hemos hecho, estos momentos, estos hitos, estos avances, ¿qué es lo que más destacarías de todo este larguísimo proceso? ¿Tú con qué te quedas? Pues hombre, eh, mm, yo me quedaría, es decir, con lo que tenemos en los últimos 30 años, porque ahí es donde verdaderamente hemos podido ofrecer un tratamiento eficaz y seguro a nuestros pacientes. Y además con una eh, permanente mejora, que eso es decir, yo llego al mundo de la hemofilia hace 30 años, con lo cual eh, yo no he tenido crisis de tratamiento como pasó con el SIDA, con lo cual en todo momento ha sido mejora. Esto es igual que la sociedad. Las sociedades cuando están mejorando, todo es felicidad, ¿no? El problema es cuando hay una crisis, es decir, ah, comparar dos sociedades, es decir, con diferente nivel y una que, aunque tenga un nivel muy inferior, pero ha venido de una mejora constante, puede ser, yo solo vi hace unos años, comparando dos países. Entonces, si no ha habido un descenso en su calidad de vida, aunque esté inferior a otro país que ha tenido una crisis, el que está mejor, pero viene de una crisis, su sensación psicológica es peor. Entonces, yo destacaría eso. Tenemos una enfermedad con muy buenos tratamientos en los últimos 40 años y que en todo momento han ido a mejor y que les ha mejorado la calidad de vida a estos pacientes. Bueno, Nino, pues ha sido un viaje apasionante, se ha hecho corto. A mí se me ha hecho corto al menos. Nada más que agradecerte que hayas sido nuestro guía, nuestro cicerone en esta ruta histórica por la historia de la hemofilia. Para mí también ha sido un gusto el estar aquí y compartir un poco de mis pequeñas experiencias de toda mi vida profesional. Y Sandra, pues a ti lo mismo, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que ha sido un viaje muy interesante, muy enriquecedor y en el que hemos aprendido mucho. Totalmente, yo había muchísimas cosas a nivel histórico que no sabía y visto así contado, ¿no? Como una película, ha sido muy, muy entretenido y muy interesante.
Pues nada, si os ha gustado esta película, también os tenemos que agradecer vuestra compañía, vuestro seguimiento, vuestro interés por este podcast, Hemofilia Out Loud. Hablamos de hemofilia, que recordad que es vuestro podcast. Y por supuesto os invitamos a nuevos episodios, muy pronto estarán con vosotros. Así que no os lo perdáis. Hemofilia Out Loud. Hablemos de hemofilia.